la datita, Lu. Y a ustedes también, 11 6861 1043. Queremos saber si ya arrancó el 2022 o todavía no. Qué ecléctico. Empezamos a hablar de películas de terror, ahora queremos saber si ya popularon. Es que si todavía no arrancó tu 2022, empezás a vivir la película de terror. Ok. Probablemente. Muy buen gancho, Harry. Dice que sí. Bien. Lucila Calderona. Viste que vos no confiabas de Dice, ella. no da que yo tenga más vida sexual que el resto del equipo con 2 pibes. Pónganse las pilas. La verdad, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tenemos una entrevista para hacer. Entramos siempre en principio de año. No sé si necesariamente coinciden los principios de año de todo el mundo con las renegociaciones de alquileres, pero en mi caso sí, por lo pronto. Sí. Y sé que mucha gente también. Gervasio Muñoz es presidente de Inquilinos Agrupados y vamos a charlar un poco sobre condiciones de alquiler. Hace poco hubo un cambio en la ley de alquileres, hubo mucha resistencia también a ese cambio de ambos lados, de parte de inquilinos y de propietarios. Está bueno charlar con Gervasio a ver cómo viene ese asunto. Gervasio, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, Bien. ¿todo tranquilo? ¿Vos? Bien, también, sí. Me alegro. Gervasio, tengo una pregunta tonta antes para hacerte, pero nunca se me ocurrió. ¿Qué? ¿Sos inquilino Ah, o propietario? ¿te imaginas? Inclino. Claro, como que no da, ¿no? El día que, o sea, no No. te podés comprar un departamento porque, o sea, tenés que laburar otra cosa. Claro. Sí, igual nadie puede comprarse un departamento, ¿no? También No. hay un poco de Buen razón. punto, Gervasio, Hay un poco de buen razón, punto. hay un poco de razón. Bueno, Gervasio, la ley de alquileres que salió recientemente, o sea, que no es noticia, ¿no? Salió hace un tiempo ya, pero hay gente que capaz que está ahora renegociando por primera vez sus contratos bajo esa nueva ley, encontró bastante resistencia. Yo por lo pronto conozco muchos casos de gente que de mutuo acuerdo con sus propietarios decidió obviarla a la hora de redactar nuevos contratos o prolongaciones de los contratos anteriores. ¿Vos en tu experiencia qué te encontraste? Yo con lo que encuentro, nosotros hacemos asesoramiento legal gratuito todos los miércoles. Viene muchísima gente, desde siempre, desde que arrancamos 2014, 2015, siempre fue muy concurrido el asesoramiento porque no existe ventanilla del Estado que se encargue de controlar el cumplimiento de los derechos de los inquilinos. Para nada. ¿Sí? En ninguna parte del país que controle, no solo que defienda, sino que sobre todo controle las prácticas de las inmobiliarias, de los propietarios. No existe. Sí existe para cuando te compras un celular, existe defensa del consumidor, etcétera, pero para acceder a una vivienda no. El tema Sí, vivienda por en general es supuesto, muy no. complicado acá. Nosotros, Sí. nuestro ex compañero Gabriel Schulz decía siempre algo que a mí me quedó y lo repito mucho, que es, somos el único país donde haces la compra del supermercado en 12 cuotas y compras un departamento con una bolsa llena de plata que tenés que trasladar con pánico a que te choreen. Digo, hay algo del mercado inmobiliario, la cantidad de alquileres en negro, etcétera, que está claramente mal y no sé si alguien está haciendo algún tipo de esfuerzo para resolverlo tampoco, más allá de que sea difícil de resolver. Bueno, un poco nosotros nos encargamos justamente de eso, de dar esas discusiones, y la ley de alquileres, uno de los puntos por los cuales pretende ser derogada por el mercado es ese, que hoy es obligatorio que se registren todos los contratos de alquiler en AFIP. El 85% de los alquileres es como vos decís, de manera informal, uno tiene que ir a pagar en efectivo, y esto tiene que ver con que el mercado no quiere blanquear la cantidad de viviendas que tiene, no es solo el pago del alquiler. ¿Y por qué? Digo, más allá de la parte de... O sea, yo entiendo que, por ejemplo, los dueños de un departamento son gente grande, más conservadora, que toda la vida vivió así y no tiene ganas de pagar impuestos por el alquiler que está cobrando, metiéndome en la cabeza de esa gente lo puedo llegar a entender. Ahora vos hablas del mercado es como algo grande, no sé, ¿cuál es el interés Sí, del ahí mercado en no mí- declarar sus viviendas? A mí me parece que ahí hay una diferencia muy importante que no se sabe mucho, pero hay que saber que una persona que tiene hasta 3 departamentos en alquiler, ¿sí? Que Sí. es dueña de 3 departamentos en alquiler, solo paga por mes 500 pesos de monotributo. Ah, mira. Bien, el que tiene más de 3, a partir de 4, ya pagan más impuestos, ¿sí? Ok. Ese sector es el que necesita que no se registren los contratos de alquiler, porque entonces tienen que demostrar cómo hicieron para tener 20 viviendas, 50 viviendas. Ah, mira. ¿Sí? Claro, yo pensaba más en eso, es lo como que- en los viejitos que tienen un segundo departamento, capaz si viven de rentas con el otro. Es más, los jubilados que tienen viviendas en alquiler pagan menos de 500 pesos por Mirá. mes.
¿sí? Entonces, se ha construido un discurso, me parece a mí, que tiene que ver con siempre justificar en función de los más chiquitos, el jubilado que tiene una vivienda en alquiler, se usa en realidad para justificar la informalidad de aquellos que tienen 10, 20 viviendas. Claro, si vos ¿no? estás cobrando un alquiler de 35 lucas, 30 lucas, ponele que es un departamento chico en Capital, Sí. son 500 pesos de impuestos, es poco, digamos. Sí, es más, se sube todos los años los beneficios para que ahora los que tienen alquileres por menos de 40.000 pesos casi no pagan absolutamente nada. ¿Sí? Esas cosas no se saben, son muy técnicas, es difícil, pero tiene que ver fundamentalmente con que el mercado del acceso a la vivienda está básicamente manejado por la lógica del mercado y no por la lógica del derecho. Claro. Entonces, vos decías al principio, conozco muchos casos que firmaron por fuera de lo que dice la ley. Bueno, tiene que ver con esto. El plazo del contrato de 3 años obviamente beneficia a los inquilinos porque nos da mayor estabilidad, porque se puede entonces el precio, vos sabés que lo tenés actualizado durante 3 años, que no te pueden aumentar más que la inflación, porque el contrato termina cada 1 año, cada 2 años. Bueno, todo eso tiene que ver con el mercado imponiendo condiciones que, te digo la verdad, suceden en Argentina. En otras partes del mundo los contratos tienen un plazo mínimo, no sé, te digo, Italia tiene un plazo mínimo de 4, si durante 4 años el inquilino pagó todos los alquileres, cumplió con sus obligaciones, tiene derecho a que ese contrato se extienda por 4 años más. En España son 5 y tiene derecho a 2 años más, o sea, 7 años. En Nueva York están regulados los alquileres por los salarios. Bueno, casi todo el mundo tiene... Bueno, igual estás hablando de lugares donde es carísimo alquilar también, ¿no? Sin duda. Y donde nadie vive solo. después- O sea, las personas jóvenes no viven solas porque es imposible alquilar. Buenos Aires, Sí, dentro de exacto. todo... Digo, para también pensar en el lado positivo de la oscuridad en la que vivimos. Digo, Buenos Aires es un lugar donde la gente se va a vivir sola a edades relativamente jóvenes y puede bancar un alquiler con su laburo. Digo, quizás el costo que pagamos es tener media economía en negro, no sé. No, yo creo que tiene que ver con una tradición argentina de otra época, y que cuando vos ves el análisis más histórico y más macro, esa situación que vos describís, que es real, está dejando de suceder. Digo, te doy un ejemplo muy sencillo. En la ciudad de Buenos Aires, pero esto se puede replicar en todas las grandes ciudades del país, en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000 había 20% de inquilinos, 70% de propietarios. ¿Sí? Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, hay casi 40% de inquilinos, 50% de propietarios. Claro. O sea, nosotros vamos hacia un lugar en donde, uno, cada vez va a haber más inquilinos, por lo tanto eso quiere decir que la única forma de acceder a la vivienda va a ser alquilando. 2, hay cada vez más viviendas vacías en Argentina porque el mercado, quienes construyen viviendas son sectores de mucho poder económico que no necesitan construir para ponerlas en alquiler, sino que construyen porque construyen en pesos y cotizan en dólares. Venden en dólares, claro. Sí. Entonces, nosotros vamos hacia un lugar muy parecido al que sucede en Europa, pero con niveles de pobreza mucho más importantes. Nosotros acá tenemos 40% de pobres, por lo tanto la situación habitacional en Argentina es cada vez más crítica. Claro. Un salario no alcanza para pagar el alquiler, tenés que tener 2 salarios para poder pagar el alquiler. Dentro de 10 años vas a necesitar 3 salarios, entonces va a empezar este fenómeno que vos decís de compartir vivienda. Se construyen viviendas cada vez más chicas. Cada vez hay más viviendas vacías. Bueno, ojo que estamos yendo, te diría, desde el año 2000, 2001, hacia un lugar muy difícil en materia habitacional, que las consecuencias se ven. Cada vez cuesta más pagar el alquiler, cada vez hay más tomas, cada vez hay más gente alquilando en villas, cada vez hay más gente en la calle. Bueno,
Eso que se ve es un proceso histórico, no es una cosa de una foto, te diría. Vamos a pasar más al tema servicio con Gervasio. Estamos hablando con Gervasio Muñoz, que es presidente de Inquilinos Agrupados, así que si tenés alguna duda en particular, estás en época de renovación, tenés alguna duda sobre el contrato que firmaste o sentís que algún derecho está siendo vulnerado, le puedes hacer la consulta, la puedes dejar al 11-6861-1043 con tu mensaje de voz, 11-6861-1043. Gervasio, Evelyn acá, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Evelyn? Bien, bueno, estabas hablando de los contratos de 3 años. Tengo 2 amigas en particular que se les terminó el contrato y ahora que tienen que renovar, a una le ofrecieron hacerlo por 1 año, o sea que es como súper informal el Quédate un contrato. rato. Como, bueno, hagamos un acuerdo firmado entre nosotras por 1 año, dentro de 1 año vemos, a ver qué onda la economía y todo. Y a otra le quisieron aumentar el 65% del contrato para renovar por 3 años más. Entonces, quiero preguntarte... O sea, 65 el primer año, entiendo, y después otras 2 veces más, digamos. La cuenta era, no te sé decir ahora, pero la mataba en una cosa muy excesiva. Y como que no hay ninguna... No sé si hay alguna reglamentación que cuide a los que somos inquilinos, que sabemos que ya es difícil alquilar. ¿Y qué pasa con estos contratos también rarísimos de como offshore, te diría, como por fuera de la ley? Sí, ahí hay 2 cosas. El contrato... el plazo mínimo de un contrato de alquiler es 3 años. Si tu amiga firma un contrato por 1 año, ese contrato que firmó tiene validez por 3 años, porque por encima de todo lo que se firme en el contrato está la ley. O sea que ella puede firmar por 1 año las condiciones que acepte, digamos, con esta persona. Si la quieren sacar... ¿Y después qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Presentar una denuncia a algún lado? ¿Mandar una carta de documento? ¿Cómo es? No, solo notificar. Notificar me refiero que siempre tiene que ser carta de documento para que quede prueba de que notificarle hubo una comunicación. a su propietario o propietaria. Claro, notificarle a quien sea o inmobiliaria que la ley dice que el plazo mínimo es de 3 años y que por lo tanto ese contrato tiene validez por 3 años y punto. Así de corta. Tengo un asterisco, una pregunta a eso por un asterisco. Primero contesta lo otro. No, y se cortó la buena onda con tu propietario, se corta tu buena esa onda. es mi pregunta. Tipo, hay un miedo muy grande en general con lo difícil que es conseguir para alquilar. Es tu último contrato. Con lo difícil que es cuando tu garantía no es del todo sólida o cuando no tenés la garantía que te pide, no sé qué. A que si enturbias la relación con tu propietario va a ser la última. Y que te puede llegar a traer otras dificultades, otros problemas. Estás como en una situación medio vulnerable. Yo te diría 2 cosas. Sí, te diría 2 cosas porque esto es clave lo que planteás. Eso, en realidad, yo no creo que sea solo miedo, sino que es soledad. Uno sabe que no hay Estado que proteja y que haga cumplir esto y por lo tanto queda en una relación personal, ¿no? Yo me quejo, está todo mal con el propietario. Y seguramente suceda que en 3 años no me renueve y que además, si alquilo de vuelta en 3 años, me vuelva a pasar algo así. Claro, sí, seguro. ¿No? Más todo el costo de la mudanza, más el nuevo depósito, más todo. Sí. Entonces, ahí yo te diría, sí, es miedo. Para eso también existimos las organizaciones, para acompañar todo eso y que se termine esto de la soledad absoluta y la impunidad total para incumplir las leyes. Pero hace falta Estado. Y si no hay Estado, pasa esto. Y por otro lado, yo lo que diría, más una reflexión, es si no empezamos a intentar que se cumpla la ley, las consecuencias son peores. No es que solo va a estar todo mal con el propietario, sino que a esta persona que le hicieron firmar un contrato de 1 año, pero sin particularizar en ella, ¿no? Sino una cuestión general. Y quizás dentro de 1 año le hacen un contrato por 1 mes. Claro. Por lo tanto, porque empezamos a vivir eso, Entonces yo lo que creo es que hasta que los inquilinos y las inquilinas no empecemos a entender que lo que nos pasa no es una cuestión individual, que hay toda una organización que son las inmobiliarias, planteando cómo hacer para firmar contratos ilegales, cómo dar por ejemplo, este aumento del 65% que decías, todas las inmobiliarias se pusieron de acuerdo para dar un golpe de mercado en función de que se votó una ley de alquileres en el Congreso que amplía derechos de los inquilinos. Entonces, ¿qué hacen? Cuando empieza un contrato, te hacen aumentos del 65, 100%, 150% para golpear y entonces
generar esta situación tan difícil que tenemos, agravada porque no hay ningún organismo de control que se encargue de esto. Entonces, para contestar la última, esta del precio, hay que saber que en Argentina el precio del alquiler de vivienda no está regulado. Está regulada la actualización durante el contrato. Pero el precio del alquiler en Argentina no está regulado. Claro. Si uno entra a una inmobiliaria y te dicen este monoambiente está a 30.000 pesos y entra otro atrás, le pueden decir este monoambiente está a 40.000 pesos. Ahora, ¿Sabes ¿qué que es a lo mí que me sucede, parece no? fantástico eso? Que se armen planes enteros de precios cuidados, por ejemplo, que te reúnen el precio del desodorante. Y el principal gasto que tiene cualquier argentino, que es lo que se come por lo menos la mitad de tu sueldo, que es el alquiler, esté completamente liberado de las leyes del mercado. Es como, o libera todo y que el mercado decida todo, o al menos arranca por lo que es más jodido de todo, porque a mí yo no me jode pagar un desodorante más caro si el alquiler lo tengo controlado y no me violan mes a mes. Tenemos algunos mensajes de gente que te dejó preguntas, Gervasio. Entonces, Buenas tardes, ¿cómo te va? Te hago una consulta. Si yo renové en el 2021 por 3 años y me quiero ir antes, o sea, a mitad de año de este año, o sea, ya con 1 año y medio de contrato, ¿tengo que pagar alguna penalidad? ¿O me puedo ir y que se quede en el depósito, digamos? Buena pregunta. Bien, antes, si te ibas antes, tenías que pagar 1 mes y medio o 1 mes de multa, que se podía saldar con el depósito. Hoy, con la ley de alquileres, si avisás 3 meses antes que vas a rescindir el contrato, no tenés que pagar ningún tipo de multa. Y ahí hay algo que planteaba el inquilino, es que no pago multa y entonces dejo el depósito. No, dejar el depósito entonces es pagar una multa. El depósito se devuelve, siempre se devuelve. Después, si hay deudas, hay que pagarlas. Si hay que pagar multa por no avisar, la tenés que pagar, pero el depósito se devuelve. Pará. Porque el depósito se devuelve. Hay como una especie de verdad a voces entre todos, no sé si a vos te pasó, pero uno el depósito lo da por perdido, porque como lo van a usar para hacer los arreglos después, para dejar el departamento en condiciones para alquilárselo al que venga después. Sí. Totalmente. Yo creo que más que arreglo lo usan para, en vez de cobrarte 24 meses antes, para cobrarte 25 meses de alquiler. Hoy lo del depósito ha cambiado con la ley de alquileres, te diría que es algo bastante importante, y que si empezás pagando 10.000 pesos de alquiler, tenés que dejar 10.000 pesos de depósito, y si terminás pagando 30.000 pesos de alquiler, el propietario o la inmobiliaria te tienen que devolver el depósito actualizado, o sea, te tienen que devolver 30.000 pesos y te lo tienen que devolver el día que entregás la llave. Eso cambió ahora. ¿Independientemente de en qué condiciones dejás el departamento? No, independientemente no, porque si vos rompés algo, lo tenés que arreglar. Si vos dejás deuda de luz, de gas, de expensas, las tenés que saldar. Claro. ¿Sí? Para esas cosas sirve el depósito. Ahora, no si la vivienda tuvo deterioro siempre que hay buen uso. ¿Sí? El alquiler es para pagar justamente la vivienda. O sea, si vos usaste la vivienda bien, pero no sé qué ejemplo ponerte, se deterioró algo por buen uso, bueno, para eso se paga el alquiler. El depósito es solo para pagar deudas, bien, de servicios, o el alquiler. Por lo tanto, si el último mes vos sabés que no te van a devolver el depósito, como sucede siempre, el depósito lo podés usar para pagar el último mes de alquiler y entonces nadie te va a robar el depósito. Ok, ¿otra pregunta? Hola, buenos días chicos, gracias por la buena onda de siempre, feliz año. Bueno, mi consulta puntual con respecto al tema de los alquileres, por mi parte me sacan ganancias, mi contadora me dijo que con la nueva ley, simplemente presentando el contrato sellado en lo que sería la FIP, si la DIC trabajador, ya podría deducir ganancias o también el propietario me tendría que facturar. Bueno, esa es mi consulta. Martín de Ramos, abrazo. Anda a sacarle la factura al propietario, claro. Bueno, ahí hay una cosita. No hace falta subir un contrato de alquiler en AFIP sellado. Solo hay que subir un contrato de alquiler a AFIP. ¿Y eso lo puede hacer unilateralmente sin la aprobación del propietario? Sí, el propietario tiene que hacerlo obligatoriamente. Si no lo hace, tiene multa. El inquilino lo puede hacer optativamente,
¿sí? Ok. Ahora, para deducir ganancias, sí o sí hay que tener factura del pago del alquiler. Claro, y esa es la parte que o sea, esa es la pregunta que me queda siempre colgando, que es como, ¿qué haces? ¿Lo judicializás? Ponele, no te devuelven el depósito. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que mandar una carta de documento, judicializarlo, ir a alguna organización? Si no me quieren hacer la factura porque nunca la hicieron y no tienen ganas de ahora ponerse a hacer eso, o porque el contador les sugirió que mejor no hacerla. Claro. Digo, ¿qué haces? ¿Lo judicializás eso? O sea, es como un montón de esfuerzo, me parece, para... Totalmente, ¿no? Judicializar las cuestiones de alquiler siempre son más caras de lo que nos sucede. Yo creo que lo que debería haber es un control de AFIP, cosa que no existe, ¿no? Para estas cosas. Pero hay formas de llevar adelante algún tipo de reclamo para que finalmente el inquilino que se comunicó pueda deducir ganancias. Porque además es un montón de dinero que sectores que pueden deducir ganancias no lo pueden hacer por los propietarios. Es muy loco, ¿no? Para los propietarios ahorrarse plata le hacen pagar mucho más caro a los inquilinos el alquiler, ¿no? 11 68 61 1043. Gervasio, yo quiero saber, siempre tuve la duda de las expensas, porque en un momento se habló, yo lo agarré así medio de costado, pero nunca lo terminé de entender, si hay alguna expensa que tiene que pagar el propietario. Acá me están diciendo extraordinarias. Nunca entendí cuáles son las extraordinarias. Ocupadas. No, algo extraordinario tiene que ser espectacular. Las super expensas, las especiales. ¿Cuáles son esas? ¿Vienen todos los meses o son algo específico? ¿Qué es? Bueno, ahí antes la ley decía que si un inquilino o una inquilina firmaba que tenía que pagar absolutamente todo, lo tenía que pagar. Y además no se sabía qué era ordinario, qué era extraordinario, dependía de la administración de consorcio, que por supuesto todas las administraciones de consorcio cargan todo como ordinarias para que lo paguen los inquilinos, porque los edificios cada vez tienen más inquilinos. Ajá. Entonces, la ley de alquileres vino a solucionar eso. Y es bastante sencillo ahora. Uno, el inquilino, aunque lo firme en el contrato, etcétera, lo único que tiene que pagar son las ordinarias. Aunque en el contrato diga que se tiene que hacer cargo de absolutamente todo, por ley solo tiene que pagar las ordinarias. ¿Qué es ordinario? ¿Qué es extraordinario? Sí. Ahora es bastante sencillo, lo dice la ley de alquileres. Ordinario es todo lo que se repite todos los meses. Por ejemplo, el sueldo del encargado se repite todos los meses. Sí. La luz común se repite todos los meses. Correcto. El agua común se repite todos los meses. Los gastos de limpieza se repiten todos los meses. Lo que no se repite todos los meses le corresponde al propietario. Por ejemplo, hay que arreglar un ascensor. Eso no se arregla un ascensor todos los meses. No. Eso le corresponde al propietario. Se arregla una vivienda. Eso le corresponde al propietario. Se arregla un tanque de agua. Eso le corresponde al propietario. O sea, todos los gastos que no se repiten todos los meses son los que pagan los propietarios. Ok. Esto a partir de la ley, ¿no? Sí, exacto. Sí. Otra pregunta más, gente, a ver si podemos meter respuestas cortas, así metemos más preguntas. Dale. Hola, ¿cómo va? Bueno, mi pregunta es acerca de los honorarios de la inmobiliaria, porque me fijé en la ley de alquileres y no figura nada con respecto a eso. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Cuándo le podemos poner un freno a las inmobiliarias, no? Claro. La ley de alquileres no regula honorarios, porque eso lo regula cada provincia. Cada provincia regula cuánto puede cobrar una inmobiliaria y a quién. En Capital Federal, en La Pampa y en Río Negro, la comisión, los honorarios de las inmobiliarias la pagan los propietarios. En provincia de Buenos Aires la ley dice que pagan mitad y mitad, por supuesto no se cumple en absoluto. En otras provincias la pagan solo los inquilinos y eso tiene que ver con regulaciones provinciales. En provincia de Buenos Aires presentamos el proyecto para que la paguen solo los propietarios y ese proyecto en la legislatura provincial nunca se trató. Uno más. Hola, buenos días, buena jornada para todos. Lo que yo te quería preguntar es que me hicieron firmar un contrato el 2 de enero por 2 años. Que yo le pregunto si que ahora era a partir de 3 y me dicen que no, que como yo ya había entrado y firmé por 2, ahora seguía firmando por 2. ¿Eso está bien o se puede reclamar?
Muchísimas gracias. Lo mismo que antes, ese contrato tiene validez por 3 años, tiene que mandar carta documento diciendo que el plazo mínimo es de 3 años y que entonces va a tener 3 años de ¿Y el aumento, y ahí en ese caso el aumento del tercer año, cómo se regula? Como siempre, es una actualización anual por el índice del Banco Central. De inflación. Y listo. Es más, hay muchos que hacen firmar contratos de 1 año o de 2 años con aumentos semestrales. Sí. En ese caso, hay que notificar que el contrato tiene validez por 3 años, que la actualización tiene que ser anual y por el índice del Banco Central. Ok, todo eso vía carta documento directamente. Siempre carta documento, si no, no existe el reclamo. Una más chiquitita tengo para hacerte. El ABL, sí, los inquilinos. Propietarios. A partir de la ley, Me estás cargando. Antes no se cumple nada. Antes la ley decía que si en el contrato vos firmabas que tenías que pagar el ABL, lo tenías que pagar. Hoy la ley modificó eso y las tasas y contribuciones son obligaciones de los propietarios. El ABL es una tasa porque es un impuesto que fija el Estado. ¿Sí? Por lo tanto lo tiene que pagar el propietario. No, es una charla muy difícil para tener, sí. ¿Y el agua? Perdón. Y el agua es una tasa, sí, porque es un servicio que brinda el Estado, un impuesto del Estado, una tasa en realidad. También le corresponde al propietario. Y yo te diría que ahí no tiene que ver con una charla, sino con que la ley dice eso, lo tienen que cumplir y hay que intentar que eso suceda. Claro, es que el tema es, ahí lo que pienso es, por un lado está esta cosa, ya cerramos, ¿no? Pero ahí, por un lado está esa cosa de la sobreoferta de como, bueno, si no te gusta no lo firme, va a venir otro atrás que lo va a firmar. Que es lo mismo de los laburos a veces en condiciones medio esclavas, que es como, bueno, si no te gusta el trabajo, andate, va a venir otro y lo va a hacer. Ese es el mío. Que eso también contribuye a la sensación de soledad y desamparo que decías vos antes. Y por otro lado está una cosa que es real también, que es, si yo tengo un departamento en alquiler y de repente la ley me dice que hay un montón de cosas que yo no pagaba y las tengo que pagar, automáticamente, si la ley no regula los alquileres, voy a trasladar ese costo al valor del alquiler, con lo cual vos vas a seguir pagando lo mismo por mes y yo voy a encargarme, si querés, del trámite de pagar el ABL y de pagar el agua. Digo, pero los costos los vas a tener pagando vos como inquilino igual. Sí, ahí hay una trampa, me parece. O sea, en lo primero estamos de acuerdo. En lo segundo, yo te discutiría un poco, porque eso quiere decir, entonces, que si los inquilinos no pagásemos el ABL o no pagásemos tantas cosas que pagamos, el alquiler estaría más barato. Y en realidad no tiene que ver con eso. El mercado impone los precios más altos que puede en función de la situación, ¿no? Entonces, si vos tenés un montón de gente que necesita alquilar, te van a imponer el precio más alto. Y no tiene que ver con qué paga el inquilino o qué no. Ya nos están cobrando el precio más alto. Por eso están en contra de la regulación, porque se supone que una regulación lleva tiempo, y que si se establece que el ABL, las expensas extraordinarias, las vuelve a pagar el propietario, porque antes era así, antes era así. Si vuelve a suceder eso, bueno, los propietarios se van a tener que hacer cargo de algunas obligaciones. Y yo no creo que eso suba o baje el precio del alquiler. Creo que hay que entender muy bien que en Capital Federal, por ejemplo, no pagamos los honorarios de las inmobiliarias y en Córdoba sí, y eso no hace que en Córdoba estén los precios de los alquileres más baratos, Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es una trampa que impone el mercado. Mirá que si yo tengo que pagar esto, te voy a tener que aumentar el alquiler. El alquiler está lo máximo posible siempre. Ok. Porque no está regulado, ¿no? Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, una luz de esperanza sobre todos nosotros. Gracias, Gervasio. Gracias. Un abrazo grande para ustedes. ¿Por qué año vas de renovación vos? ¿Cuántos te quedan? Yo, no, me queda muy poco. Muy poco. No te renueva ni. Yo soy tu propietario y no te renuevo ni en pedo. No, tenemos una buena relación. A mí me cuesta alquilar mucho, de verdad. Y me imagino, por las razones que ya saben. Sí. Así que seguramente en algún momento los llamaré para que me den algún consejo. Dale, vamos a seguir hablando seguramente porque nos quedaron un montón de temas por charlar que ya no entran hoy. Por ejemplo, garantías, que es una cuestión como súper complicada. Totalmente. Claro. Pero seguro que en algún momento del mes te volvemos a llamar. Un abrazo, Gervasio. Cuídate. Abrazo y a defender la ley. Dale, gracias por esta comunicación. Casi las 11 de la mañana, Evelyn. Okay. ¿Te quedaste tranquila? ¿Vas a tener una charlita con tu propietaria? Y estoy viendo cómo plantearla. Te mando un beso grande. Gracias. Perros de la calle. Verano